Y ya estamos en su programa El Punto Es a través de ansusmultimedios.com. Y bueno, como cada martes les traemos pues muy buena información que de seguro será de su interés. Y hoy tenemos invitada Erika Nieto, que Hola. Afortunadamente tuvimos, pues sí, valga la redundancia, la fortuna de conocer y que nos contactaran, más al compañero que labora aquí también con nosotros. Un saludo al buen Jorge Claro. García, al maestro Jorge García, porque luego se nos pone así como de hay especial. Hay que darle su valor, claro. Así es. Y bueno, eres una persona con bastante trayectoria en el tema de migración, ¿no? Y ahora sí que, como lo comentábamos rápidamente hace unos pocos minutos antes de empezar con esta transmisión, dentro de este tema se desprenden muchísimos otros, tanto desde el aspecto social, el económico, el político, el jurídico, ¿no? Y muchísimas otras cosas más. Pero bueno, ahora sí que de entrada, cuéntanos un poco sobre esta trayectoria que tú ya tienes. Claro, muchísimas gracias. Saludos a todos. Mira, yo de origen soy periodista, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Okay. Y estoy dedicada al periodismo desde el año de 1998. Aproximadamente en el 2000, ya estando en un programa de radio como reportera, claro que empiezas a manejar todo ese tipo de temas sociales, ¿verdad? Y empiezas a conocer a Puebla y a México desde todos sus pues recovecos sociales, que incluye obviamente la migración. Para el 2000, bueno, cuando empecé a viajar también a Estados Unidos, y empiezas, obviamente todos lo hemos dicho, todos tenemos en Puebla por lo menos un amigo, un primo, un tío, un familiar que vive en Estados Unidos y que algún día migró. Así es. En aquellos años de los 90 veíamos cómo el campo desafortunadamente empezaba a dejar pues ya no era productivo, y veíamos cómo estas familias y estos primos que teníamos en todos estos pueblos alrededor de la periferia de la capital poblana, sí, así es, empezaban a migrar a los Estados Unidos. Y entonces pues empiezas a convivir, a conocer sus historias, a saber que ya se fueron, cómo se fueron, que llegó la camioneta por ellos con el pollero, que antes era muy común. Y entonces me empecé a interesar mucho en este tema. Después con el 9/11, el trágico ¿qué fue ataque terrorista de para el tema de migración, ¿no? Completamente. Yo justamente estaba en Estados Unidos y estaba en Nueva York, parte de vacaciones, parte apoyada por mi programa de radio, donde me decían, bueno, ¿sabes qué? Pues si quieres haces algunos reportes desde allá. Pues coincidió en que tuve que hacer el primer reporte, el ataque terrorista de las Torres Gemelas. ¿Y qué fue lo que hice? Todos veíamos a nivel mundial, en las teles, veíamos lo que estaba pasando en general. Sí, así es. Los aviones y demás. ¿Qué fue lo que hice yo? Bueno, ¿qué está pasando con los poblanos que viven aquí en Nueva York? Buena pregunta. Claro, y que sus familias en Puebla están preocupados porque dicen que cómo está mi familiar. Sí, así es. Y entonces empecé a especializarme en el área de migración, porque además, como bien lo mencionas, pues toca todas estas áreas, ¿no? de nuestra vida. No podemos decir que es completamente ajeno. Ahorita ya lo estamos viviendo mucho más intensamente con las caravanas de migrantes que constantemente están arribando a territorio mexicano desde Centroamérica, y ahora ya sabemos que también vienen desde África y desde otros continentes. Y entonces nos afecta directamente, como bien lo mencionas, económicamente, políticamente, socialmente. Los vemos en los cruceros, porque además antes los veíamos. Yo viajaba, en los trenes, ¿no? Claro, yo viajaba mucho a Veracruz, siempre he viajado mucho a Veracruz, y siempre he visto, porque atraviesas las vías del tren, y veía cómo venía el tren y con la gente arriba. Sí, así es. Eso es muy común. Yo soy del estado de Tlaxcala, y bueno, ahora sí que en un cruce, en donde pues obviamente pasa el ferrocarril, también me ha tocado ver más de una ocasión los migrantes que obviamente van arriba de, ¿no? Claro. Y siempre ha sido como natural para nosotros.
Sí, siempre ha así es. sido como natural. Yo veía, claro que veías el tren a lo lejos y veías 2, 3, 4 personas por cada vagón. Hoy es impresionante cómo vemos decenas y decenas de personas en cada uno de los vagones. Y obviamente de ahí se desprenden pues historias de vida, ¿verdad? De todas estas personas que ahora no solamente son poblanos, no solamente son mexicanos, sino también vienen de otros países y que tenemos que enfrentarlo porque lo estamos viviendo. Sí, así es. Fíjate que ahorita que comentas esto, cuando comentas esto de toda la gente que vemos ahí, se desprenden una infinidad de historias. Claro. Tanto de la gente que pues, obviamente tiene que esforzarse por, vamos a decirlo de esta manera, librarla en el recorrido de la frontera sur a la frontera norte. Y, por ejemplo, uno de los puntos que ahora sí que, acusándome que he leído un poco de tu trabajo, este rollo de enfrentarse a lo que es el crimen organizado, claro, a las inclemencias del tiempo. Y, por ejemplo, uno de los puntos que a mí me gustaría resaltar es, y la gente que desafortunadamente, pues por el cansancio, el hambre, el sueño, cae de estos vagones y desafortunadamente queda ahora sí que pues lastimado o claro, desafortunadamente pierde la vida o una extremidad, claro, que eso es un tanto más grave, ¿no? Sí. Porque estar en un país que no es el tuyo, ahora sí que pues, impedido por esta condición de pues, de haber tenido este accidente y haber perdido una pierna, entonces yo creo que hace muchísimo más grave de entrada el aspecto físico, ¿no? Claro. Y de salida el aspecto jurídico, ¿no? Claro. Pero además también yo creo que es el aspecto emocional de saberse completamente solos, porque muchos de ellos salen de sus países sin tener familia atrás o sin avisar a sus familias. Y ellos viajan solos y la familia deja de saber de ellos muchas veces para siempre, pues. Entonces, si sufren este tipo de accidentes, simplemente nadie está al pendiente de si ya llegó, por dónde va, absolutamente nada. Sí, además, ¿sabes qué ha ocurrido a lo largo, pues al pasar de todas estas décadas? Es que ya no tenemos tanta sensibilidad. O sea, ya no somos, sí, bueno, como están dicho de esa manera, ¿no? Tan buena onda con esta gente. No. O sea, ya es más como de, ajá, sí, estás de paso, pues pásale, ¿no? Claro, claro. Además, antes era obviamente menos recurrente encontrar a una persona que tuvo el accidente, que pues, le cortó las piernas el tren y demás, y por lo menos ayudábamos un poco más. Hoy vemos, digo ya, además mal dicho y casi acostumbrados a ver cadáveres por doquier, ya encuentras un cadáver o una persona herida al lado de una vía del tren, sabes quizás que es un migrante, pero poca gente ya va a hacer algo porque también estamos perdiendo completa sensibilidad social ante este fenómeno migratorio y es verdaderamente grave. Y bueno, yo quisiera preguntarte una cosa, ¿y qué tanto tiene que ver en este caso, en el caso del mexicano, ¿no? Claro. En el caso del mexicano, la educación que recibimos, vamos a decirlo así, desde nivel básico hasta nivel, vamos a decirlo así, medio superior, ¿no? En donde vemos como única opción alternativa el migrar. Claro. Para poder encontrar una fuente de trabajo, claro, que nos dé, vamos a decirlo de esta manera, el estilo de vida que llegamos a ver en medios de comunicación, ¿no? Eso me parece como algo muy importante porque también ha formado parte, ahora sí que la televisión, claro, que es claro. el principal educador en México, que ha formado parte de describirnos ese mundo o ese estilo de vida norteamericano, claro, esa vida gringa en la que pues, todo es bonito y ves coches y ves esto y ves aquello y obviamente se te antoja y dices, sabes que yo quiero. Claro, porque además en la televisión, como bien lo mencionas, no ves el esfuerzo que tienen que hacer para lograr ese estilo de vida. Sí, así es. Porque los mexicanos que tenemos allá, a mí me tocó vivirlo, de estar con gente que tenía 2 hasta 3 turnos. Dices, ¿en qué momento duermes? ¿En qué momento descansas? De 2 a 3 turnos diarios, la gente trabaja. A eso va y a eso se dedica.
y se olvida completamente de una vida social, familiar, exactamente. porque simplemente se dedican a trabajar y entran a las 8 y salen a las 4 y corren a la otra empresa, porque además hay que organizarse y hay que convivir y ser empáticos también entre ellos. No sabes si en un departamento cuántas personas puede haber, 10, 15 personas, Fíjate, 20 personas. Exactamente, y por ejemplo yo lo escuchaba porque, como lo comentabas al principio, al igual que muchos poblanos, yo también tengo familia, tengo familiares en Estados Unidos, ¿no? Y en algún momento algunos que han regresado para bien, pero desafortunadamente esa pérdida de la identidad nacional, de decir, sabes que es que yo no me acostumbro al estilo de vida de aquí, los ha hecho volver. Pero en esos lapsos en los que ellos han estado aquí, solamente te relatan, ¿sabes qué? Es que la vida es así, es que vivimos tantos, es que nos tenemos que ir a trabajar, nos turnamos para cocinar, nos turnamos para lavar, nos turnamos para dormir, nos turnamos para trasladarse. Exactamente. Porque las distancias no son cortas. Sí, y fíjate que entrando en ese tema rápidamente, ahora sí que otra vez echándote flores, con ahora sí que esta nota, este artículo que tú escribiste, en donde pues, relatas cómo está la situación de los mexicanos, en específico los poblanos, que ya van a poder tener una licencia de conducir. Claro. Porque además son esas organizaciones sociales promigrantes que están trabajando arduamente y que llevan décadas trabajando y esforzándose por lograr mucho más el respeto de los derechos de nuestros migrantes allá, pues tienen estos logros que vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo, y ahorita el logro de poder otorgar una licencia de conducir para ti, migrante, que no tienes documentos legales para vivir y trabajar en estados tan grandes como Nueva York o Nueva Jersey, es un logro impresionante. Porque además la gente pues solamente se tiene que organizar para quien tiene la camioneta y tiene la licencia, porque manejar sin licencia está penadísimo en Estados Unidos. Yo en algún momento llegué a escuchar la anécdota de algún familiar que me llegó a decir, ¿sabes qué? Pues es que yo ya tenía coche y tenía, vamos a decirlo así, un estilo de vida, ya me había adaptado, pero desafortunadamente me pasa un semáforo o me estaciono mal y ya llega como el de, a ver, ¿y de dónde? ¿Cómo tú quieres? Papeles. ¿Dónde? Papeles. Y se terminan quedando con tu medio de transporte, que desafortunadamente a quien le costó trabajo es al trabajador migrante, ¿no? Claro. Pero también se van a la cárcel o a un juicio y por supuesto corren el gran riesgo de irse deportados. Así es. Entonces, una licencia de conducir legal por parte de las autoridades de estos dos estados es verdaderamente un logro que ahorita ellos están pues tomando muy en cuenta y esforzándose, porque como lo comentábamos hace rato fuera del aire, no es barato tampoco. Entonces requieren de una serie de documentos que afortunadamente también los gobiernos de nuestros estados, como el de Puebla, ya desde hace varios sexenios se están esforzando por entregar este tipo de documentos que allá les piden a nuestros connacionales, como la credencial de lector, porque parece mentira y aquí quizás podrías decir, ¿cómo puede alguien andar sin credencial de lector, verdad? Sí, bueno, la gente migra y se va sin documentos. Sí, exactamente. Y un acta de nacimiento, un IFE, tanto yo escuché en algún momento alguna anécdota que decía, es que sabes que para irte para allá te tienes que ir sin identificación, sin esto, sin aquello, porque en el caso de que te llegues a topar con desafortunadamente con criminales, con el crimen organizado, pues eso puede servir pues, para que extorsionen a tu familia, exactamente, y eso genere pues otro problema más, aunado al hecho de ya de estar en la frontera, ¿no? Así es. Entonces se van absolutamente sin nada, y obviamente en el camino pues también quien hoy te cuenta que cruzó el desierto, que cruzó los cerros, obviamente ellos van perdiendo en el camino sus pertenencias. Entonces no llevan absolutamente nada, y hoy gracias a los consulados y gracias a estos gobiernos estatales, pues que les llevan directamente a Estados Unidos un acta de nacimiento, un pasaporte, una credencial de lector y hoy una licencia de conducir de tu país. Allá obviamente no te va a servir, solo como una parte de estos documentos que te están exigiendo para que vean que sabes
sabes manejar, aunque allá también tienes que aprobar un examen de manejo, porque en Estados Unidos sí son muy estrictos para Sí, ese sí, tipo. sí, así es. Te entregan una licencia de conducir, pero siempre y cuando Tienen que, ahora sí que apruebes un certifican examen, claro. que en verdad sabes conducir, Claro, ¿no? O sea, que no, claro. no vas a poner en riesgo la seguridad de los conciudadanos. Y vamos a bueno, decirlo de así. alguna manera, y si tú quieres mañosamente, la autoridad norteamericana también está registrando todos estos datos tuyos, porque también exigen un comprobante domiciliario allá de por lo menos 3 años viviendo en Nueva York o viviendo en Nueva Jersey, para que puedan otorgarte esta licencia. Ya tú lo entregas y la autoridad norteamericana te está registrando cada uno de estos documentos. Cada movimiento, podemos decirlo de esta manera, ¿no? Y también exactamente te tienen registrado y digamos checado por dónde andas, qué haces y qué unidad vehicular vas a andar trayendo. Entonces, por eso es que muchas veces he comentado, aquí en México a veces, lamentablemente, las reglas a veces son un poco más, nosotros las faltamos un poco más seguido, ¿verdad? Sí, así es. Y puedes ir manejando a lo mejor y escondida una cerveza, que es terrible y que es lamentable, pero bueno, eso pasa. Allá simplemente no puede ser. Entonces, los mexicanos que están allá, y también es parte de, no puedes cometer errores. No puedes cometer una falta, porque eso implica que te regresen a tu país. Sí, así es. ¿Quieres mantenerte en Estados Unidos indocumentado? No puedes cometer faltas, tienes que dedicarte a trabajar en serio, tienes que mantener tus áreas limpias donde vives, tienes que cuidar cómo manejas, tienes que saber cómo comportarte, no generar problemas o pleitos de calle o a lo mejor de cantina o a lo mejor en algún restaurante, tampoco puedes, porque la situación es muy riesgosa, porque no quieres que te deporten. Deportarte implica otros miles de dólares pagados a un pollero y el riesgo que hoy conlleva cruzar la frontera de manera ilegal. Sí, así es. Y bueno, por ejemplo, vamos a tomar la referencia, ¿no? De presidentes norteamericanos de Trump hacia atrás, a partir del 2000, que fue ahora sí que el desafortunado incidente de las Torres Gemelas. ¿Qué tanto ha ido, pues vamos a decirlo así, agravando la política migrante? ¿No? O sea, qué tan estricta se ha vuelto más, ¿no? Actualmente yo creo que pues, también hemos visto ciertas cosas que ya sí se están volviendo bastante drásticas, como claro, separar a los hijos de los padres. Las familias. Exactamente, ese es uno de los ejemplos más claros y más sonados. Claro. ¿Qué tanto ha ido agravando? Lo que pasa es que, como bien lo dices, se está mencionando mucho. Las redes sociales están generando que todo este tipo de temas se mencionen más, los leamos más y los tengamos mucho más a la mano. Pero bueno, ya Barack Obama, que fue un presidente y demócrata, que son el partido que más ha apoyado a los migrantes, se dice que Barack Obama fue el padre de la deportación. Sí, yo también había escuchado eso. Deportó millones y millones y millones de migrantes. Solamente que no tenía, vamos a decirlo así, comentarios tan... Claro, o sea, no se la pasaba, ¿no?, en el Twitter diciendo son unos delincuentes y no, o sea, no. Simplemente lo hacía. Y además, pues el señor es muy carismático y todo el mundo lo quiere y entonces no pasaba nada. Se dice que el propio Barack Obama, ya en sus últimos años de gestión, fue el que empezó con los centros de detención y con todas estas jaulas y con la separación de familias. Donald Trump no lo empezó, él simplemente lo está continuando. Se empezó a ver más y los medios de comunicación pues empezaron a ir a los centros de detención en Arizona, en Texas, y que veían los galerones, y ahora obviamente ya tienes drones y entonces puedes tener otro tipo de imágenes. Sí, así es. Que obviamente te hacen el escándalo mucho más grande. Pero todo eso lo empezó Barack Obama. Fíjate que, y es algo que también comentábamos, ¿no? La desinformación. Claro. ¿No? O sea, nosotros creemos que ahora sí que aquí el malo de la película es Donald Trump. Es Donald Trump, ¿no? Obviamente en este momento hay bastantes matices políticos, ¿no? Porque su reelección, el juicio político que está está en curso, y pues también muchísima atención pues, a nivel internacional, ¿no? Es como, y bueno, volvemos a hacer mención de que, y eso aunando de que México es
paso obligatorio, ¿no? Claro. ¿No? O sea, claro, el hecho de claro. que entre por nuestra frontera sur y tengan que recorrer todo el territorio nacional y bueno, pues obviamente a México generarnos bastante movimiento, ¿no? Lo vimos con estas primeras caravanas, o sea, lo que costaba pues echarles la mano, que estuvieran en lugares dignos, Claro. que comieran, y obviamente el deseo de ellos es llegar a la frontera norte, ¿no? Y ahora sí que vuelvo a retomar parte de lo que tú has generado, hablando de material escrito, es el creer que el simple y sencillo hecho de decir, ¿sabes qué? Ya crucé a México, México me tiene que echar la mano. Y decir, ¿sabes qué? Voy embarazada o voy con un niño. Sí. O sea, esa es, otra cosa es que pues, como tú lo redactas, ¿no? Que los polleros también hacen su chamba y les dicen, ¿sabes qué? Prometen. Es que, ¿sabes qué? Si tú llegas embarazada, Sí, te van a decir, sí. pásale, te van a decir les que sean hacen los un papeles. panorama completamente... Coco wash dirían por ahí. Sí, y completamente irreal, porque ciertamente en la Constitución de los Estados Unidos está contemplado que si tu niño nace en territorio norteamericano, bueno, le corresponde la ciudadanía norteamericana. Pero al niño. Claro. Pero de ahí se abre la posibilidad de que cumpliendo la mayoría de edad y haciendo una serie de trámites, bueno, entonces puede jalar a los papás, ¿no? A los familiares primarios, que es la cadena de migración que simplemente Donald Trump tanto desprecia, porque dice es que me traes hacia el tío, me traes hacia los papás, me traes hacia el primo, y sí, así ha pasado. Pero, y bueno, entonces al rato cuando ves ya está ya toda la familia, pero bueno, no necesariamente con la ciudadanía, así ha ocurrido siempre. Se va el padre de familia, trabaja unos años, se establece y entonces dice, vénganse mi esposa, vénganse mis hijos. Sí, así es. Así ha sido históricamente. Ahora, tampoco podemos estar, como dice la Secretaría de Gobernación, México no es un país de traslado, pues de cruce, ¿no? Uh-huh. Digo, geográficamente lo es. Para poder llegar a Estados Unidos tienen que cruzar México. Sí, así es. Entonces no podemos tampoco tapar el sol con un dedo y decir, bueno, entonces si vas a venir te vas a quedar aquí, porque tampoco somos un país que tengamos una economía que soporte ese tipo de peso, ¿verdad? Sí. Aunque ahorita, en este actual gobierno federal, pues estemos dedicando presupuesto para sacar de la pobreza, entre comillas, a Centroamérica, para que esos gobiernos generen empleos y entonces ya detengamos esas caravanas. Y estamos dando como gobierno mexicano 30 millones de dólares a El Salvador, a Guatemala y a Honduras. 100 millones de dólares para emprender muchos proyectos. Eso no podemos hacerlo, México no puede sostenerlo y lo estamos viendo. Entonces, no podemos tampoco, las caravanas no se van a detener, porque la gente no se va a detener y porque el ser humano es así, el ser humano permanentemente migra, pero bueno, la misma densidad poblacional y los problemas, Europa está enfrentando exactamente lo mismo. Sí, así es. Y hay países que también están cerrando sus fronteras, porque tampoco pueden ya soportar tanto, pero al mismo tiempo están las guerras y tampoco la gente tiene otra alternativa. Si no es huir de la violencia, que es básicamente los motivos por los que la gente y las familias enteras migran, la violencia, los crímenes, el crimen organizado, las pandillas, la falta de oportunidades y la pobreza en la que los mismos gobiernos están promoviendo. Porque además, lamentablemente, como Latinoamérica, bueno, tenemos niveles de corrupción verdaderamente vergonzosos, ¿no? Y que están generando todo este tipo de migración. Sí, así es, y además de eso, una incertidumbre política en verdad, bueno, yo desde el punto de vista muy personal, el ver todo este tipo de situaciones, ¿no? Como los golpes de Estado, los movimientos sociales, que generan, pues obviamente, escasez de productos y servicios, y también lo que es la volatilidad de los mercados, Claro. ahora sí que el tipo de cambio de moneda, todo eso obliga a que esta gente se vea motivada a salir
vamos a decirlo así, en busca o con la promesa de una vida mejor, ¿no? Claro, Y- claro, tienen que buscar opciones. La gente no se va a quedar ahí, muchos lo han dicho, no me voy a quedar aquí a que maten a mi hijo, o a que me maten a mí, o a morir de hambre. Sí, La sí, gente sí, va a así es. seguir moviéndose y esto pues así es. Y además lo va a hacer una y otra vez, porque ahorita tenemos grandes número de deportados por parte de México hacia Centroamérica, y la gente lo vuelve a intentar, y lo vuelve a intentar, y lo va a volver a intentar hasta lograrlo. Así es. Lo dicen una y otra vez, no queremos quedarnos en México, queremos el sueño americano. Así es. Pues vamos a ir a un pequeño corte musical. Estamos en su programa El Punto Es para cerrar este tema que me parece muy importante, puesto, como lo decías al principio, Claro. todos tenemos un familiar que en algún momento se arriesgó a cruzar la frontera, Claro. y en este momento, ahora sí que regresando, vamos a hablar un poco más de lo que, pues ahora sí, de lo que es el ya vivir como migrante en Estados Unidos, y ahora sí que ese movimiento que se genera de país a país, ¿no? De México a Estados Unidos, de Estados Unidos a México. ¿Qué restricciones como migrante indocumentado podemos llegar a tener en el tema de derechos, Claro, ¿no? claro. Y, por ejemplo, a mí me resulta muy interesante, preguntarte, como migrantes, ¿qué obligaciones tenemos? ¿O qué obligaciones como migrantes mexicanos tendríamos en Estados Unidos? Sí. Pero vamos a un pequeño corte musical y en un momento regresamos a su programa El Punto Es a través de ansusmultimedios.com.